1946. Un piloto de pruebas sube a una cabina que está colocada en el extremo de un ala. No en el centro del avión, en el ala. Arranca los motores, rueda por la pista y despega. Nadie en el mundo había hecho eso antes. Y nadie entendía muy bien por qué alguien querría hacerlo. Pero funcionó. Y ese avión voló durante años. Hoy no vamos a hablar de los aviones más rápidos ni de los más grandes. Vamos a hablar de los que nunca deberían haber dejado el suelo, los que sus propios ingenieros miraban con dudas antes de cada vuelo, y los que aún así volaron, transportaron personas y en algunos casos cambiaron para siempre lo que sabemos sobre aerodinámica. 8 aviones. 8 veces que alguien dijo esto va a funcionar y tenía razón, aunque nadie más lo creyera. Empezamos con el que más miedo daba desde fuera. El Consolidated Vultee XB-46 no era el más raro de su época en apariencia, pero escondía un problema que sus propios ingenieros conocían antes del primer vuelo. Sus alas eran tan delgadas y tan largas que en tierra, antes de despegar, se doblaban visiblemente bajo su propio peso. No era un defecto de fabricación, era el diseño. Las alas estaban calculadas para doblarse en tierra y estirarse en vuelo, cuando la sustentación las tensaba desde abajo. En teoría, era ingeniería brillante. En la práctica, cada vez que un mecánico veía las puntas de las alas inclinadas hacia abajo antes del despegue, le costaba no dar un paso atrás. Voló. Completó todos sus vuelos de prueba sin incidentes. Y la tecnología de ala flexible que desarrolló se usa hoy en prácticamente todos los aviones comerciales modernos, incluido el que probablemente hayas cogido alguna vez. La siguiente tiene una historia que parece un error de producción, pero no lo era. En 1951, la Unión Soviética necesitaba un avión capaz de despegar desde pistas cortas y aterrizar en terrenos sin preparar, algo que los aviones convencionales de la época no podían hacer. La solución que propusieron sus ingenieros fue tan contraintuitiva que cuando la vieron los pilotos de pruebas por primera vez, varios de ellos preguntaron si era una broma. Se llamó Bartini-Beriev VVA-14 y tenía 2 flotadores inflables enormes bajo el fuselaje que le permitían despegar desde el agua, más una batería de motores de elevación verticales que supuestamente debían permitirle levantarse casi en vertical desde tierra firme, más los motores convencionales de propulsión hacia adelante, todo en el mismo aparato. Era, en esencia, 3 aviones distintos intentando ser uno solo. Voló. No de forma perfecta, no de forma eficiente, pero voló. Y el único ejemplar que sobrevivió sigue existiendo hoy, abandonado a la intemperie en un museo de las afueras de Moscú, deteriorándose lentamente, como si el tiempo tampoco supiera muy bien qué hacer con él. Ahora vamos con el que más puzzles le creó a la física. Cuando se diseña un avión, una de las reglas más básicas de la aerodinámica dice que el centro de gravedad debe estar siempre delante del centro de sustentación para que el avión sea estable. Es una regla tan fundamental que durante décadas nadie se planteó romperla. Hasta que en los años 80 en Estados Unidos alguien decidió construir un avión donde esa regla se violaba de forma intencionada. Se llamó Grumman X-29 y sus alas apuntaban hacia adelante en vez de hacia atrás, exactamente al revés de cualquier avión que hayas visto en tu vida. Esta configuración hacía que el avión fuera aerodinámicamente inestable por diseño, lo que significa que sin intervención constante el avión se habría dado la vuelta en el aire en fracciones de segundo. ¿Cómo se resolvió eso? Con 3 ordenadores de control de vuelo trabajando en paralelo, haciendo 40 correcciones por segundo cada uno, para mantener el avión en una trayectoria estable que físicamente no quería mantener por sí solo. El piloto no pilotaba el avión directamente. Pilotaba los ordenadores, y los ordenadores pilotaban el avión. Voló más de 400 veces entre 1984 y 1992. Y la tecnología de control fly-by-wire que perfeccionó se usa hoy en todos los cazas militares modernos y en la mayoría de aviones comerciales de largo radio. Vamos a cambiar de continente y de era. Porque la siguiente historia ocurre en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y es quizás el diseño más extraño que ha volado jamás con pasajeros a bordo. El Dornier Do 335 Fail tenía 2 motores. Nada raro hasta ahí.
Pero en vez de poner los dos motores en las alas, uno a cada lado como hace cualquier avión bimotor, los ingenieros de Dornier los pusieron uno delante y uno detrás del fuselaje en línea, con la hélice delantera empujando hacia atrás y la hélice trasera empujando hacia adelante. Esto creaba un problema nuevo que nadie había resuelto antes. Si el piloto tenía que eyectarse, la hélice trasera girando sobre su cabeza lo habría decapitado en el instante de salir de la cabina. La solución fue diseñar un sistema de eyección en dos fases. Primero se disparaban explosivos que arrancaban la hélice trasera de raíz y una fracción de segundo después se disparaba el asiento eyectable. Tenías que confiar en que la secuencia funcionara en el orden correcto, a velocidades de más de 300 km por hora, en combate. Era el avión de pistón más rápido de su época. Y cada piloto que lo voló sabía que salvar su vida dependía de que una secuencia de explosivos funcionara en el orden correcto en décimas de segundo. Llegamos al ecuador de la lista, y si has aguantado hasta aquí, lo que viene ahora no son solo diseños raros. Son aviones que desafiaron no uno, sino varios principios de la aviación al mismo tiempo, y que aún así no solo volaron, sino que dejaron una huella directa en la aviación moderna que usamos hoy. El siguiente tiene el apodo más honesto de la historia de la aviación. Los ingenieros que lo diseñaron lo llamaban informalmente el Pregnant Guppy, el pez globo embarazado. Y cuando lo ves, entiendes inmediatamente por qué. Era un Boeing 377 Stratocruiser al que le habían añadido una sección superior tan enorme y tan abombada que el fuselaje parecía que iba a reventar en cualquier momento. El diámetro de esa sección era tan grande que dentro cabían, de pie, varios trabajadores adultos. ¿Para qué sirve un avión con el fuselaje así de inflado? Para transportar las etapas del cohete Saturno V. Las piezas del cohete que llevó al hombre a la Luna eran demasiado grandes para cualquier otro medio de transporte, así que la NASA encargó un avión tan ancho por dentro que pudiera tragárselas. Voló. Transportó piezas del programa espacial durante años, y su diseño derivó en los Super Guppy y Beluga que siguen transportando hoy piezas de aviones y componentes espaciales por todo el mundo. Seguimos con uno que tiene el récord de ser el avión más grande del mundo durante décadas, y que esconde una peculiaridad estructural que todavía sorprende a los ingenieros cuando la ven por primera vez. El Antonov An-225 Mriya, construido en la Unión Soviética en 1988, tenía 6 motores, 88 metros de envergadura, y podía transportar más de 250 toneladas de carga. Era tan grande que en sus primeros vuelos los ingenieros de tierra lo seguían con prismáticos desde varios kilómetros de distancia para observar cómo se comportaba el fuselaje en vuelo. Pero lo que pocas personas saben es que este avión fue diseñado y construido en menos de 3 años, una velocidad de desarrollo que hoy parece imposible para un aparato de esa complejidad, porque la Unión Soviética necesitaba transportar el transbordador espacial Buran encima del fuselaje, no dentro, encima, como si fuera una mochila de 200 toneladas. Solo se construyó una unidad completa. Ese único ejemplar voló durante más de 30 años transportando cargas que ningún otro avión del mundo podía mover, hasta que fue destruido en 1922 durante la invasión de Ucrania. Y llegamos al último. El que te prometí al principio, el del piloto en el ala. El Douglas Equus B-42 Mixmaster era un bombardero experimental americano de los años 40 con una configuración que sus propios diseñadores reconocían que era profundamente inusual. 2 motores dentro del fuselaje, conectados mediante ejes a 2 hélices contrarrotantes en la cola, dejando las alas completamente limpias de motores para maximizar la sustentación. Pero el diseño que abrió este vídeo no era el XB-42, era su sucesor experimental, el Republic X F-84H Thunder Screech, cuya hélice supersónica generaba un nivel de ruido tan extremo que los mecánicos de tierra que lo asistían sufrían náuseas y desorientación solo de estar cerca cuando arrancaba los motores en tierra, sin haber despegado todavía. Se dice que era el avión más ruidoso jamás construido, que se escuchaba a más de 40 kilómetros de distancia, que en una ocasión una persona en tierra perdió el conocimiento solo por la onda de presión de la hélice girando. Completó exactamente 11 vuelos de prueba antes de ser cancelado.
No porque no volara, sino porque nadie podía trabajar cerca de él. 8 aviones que no deberían haber volado. Y los 8 volaron. Pero hay algo que los une más allá de lo obvio y es esto. Ninguno de ellos fue un error. Cada uno fue un experimento deliberado, una pregunta formulada en metal y combustible, cuya respuesta la conocemos hoy porque alguien tuvo el valor de hacerla en el aire. Dime en los comentarios cuál te parece el más descabellado de los 8, porque voy a leer todas las respuestas antes del próximo vídeo. Y si quieres ver qué pasa cuando esa misma mentalidad se aplica a los coches, suscríbete, porque el siguiente vídeo va a ser difícil de creer.